Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos en esta serie de cómo el Eterno levanta su edificio. Usted recuerda que estamos haciendo un recorrido por el libro, por el Evangelio que escribió el apóstol Juan. Estamos ya en el capítulo 17 y vamos a leer Juan 17:5. Allí leemos así: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo. Hay otra versión que dice junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor parecía decir: anteriormente estaba contigo, pero cuando me hice carne, salí de ti y entré al mundo. Ahora te pido que me recibas nuevamente para que participe de la gloria junto contigo, de aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En el versículo 6, la primera parte, leemos allí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El nombre aquí es otro asunto de mucha importancia. En este capítulo queremos destacar tres asuntos, o tal vez cuatro asuntos de mucha importancia. Queremos destacar el asunto de la gloria. Queremos destacar el asunto de la vida. Queremos destacar el asunto del nombre y el asunto de la palabra. O sea, cuatro asuntos muy importantes. ¿Qué quería decir el Señor cuando dijo: he manifestado tu nombre a los hombres? Sabemos que el nombre denota a la persona. El nombre es la persona. Siempre que usted menciona el nombre de alguien, hay una persona detrás. El hecho de que el Señor manifestara el nombre del Padre a los discípulos significa que era el Padre mismo que fue manifestado a ellos. Él manifestaba el nombre del Padre, él manifestaba al Padre. Los discípulos vieron la manifestación del Padre. El Señor da a conocer al hombre el nombre de Dios, la persona de Dios. El Señor no solo les dio vida eterna, sino que además de esto les manifestó el nombre del Padre para que ellos conocieran quién era el Padre. La segunda parte del versículo 6 al versículo 8 continuamos allí leyendo: tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Como leímos en la porción esta que acabamos de leer, allí dice: el Señor le da al hombre las palabras de Dios. A estas alturas los discípulos entendieron que el Señor había salido de Dios, pero todavía no entendían que el Señor iba a regresar a Dios y a entrar en Dios. Para este tiempo los discípulos supieron que el Señor era aquel que se encarnó, era Dios encarnado, pero todavía no entendían que el Señor también iba a ser aquel que moriría y resucitaría. Ahora ellos verdaderamente supieron que el Señor había salido del Padre y había sido enviado del Padre. No entendían aún que el Señor iba a regresar al Padre para estar con el Padre. Los versículos 9 y la primera parte del 10, allí leemos: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. La primera parte del versículo 10, esta que acabamos de leer, dice: todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y esta también es una expresión muy importante, pues se trata de unidad. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Si usted puede decirle al Señor: todo lo mío es tuyo, también puede decirle: todo lo tuyo es mío. Esto es, o se asemeja a la relación entre el esposo y la esposa, debido a que el esposo y la esposa han llegado a ser uno. Todo lo que la esposa tiene le pertenece al esposo, e igualmente todo lo que el esposo tiene le pertenece a la esposa. Ahora piensa en la figura de Cristo y la iglesia y cómo vamos caminando hacia eso. El versículo 10 en la primera parte dice: y he sido glorificado en ellos.
Esto significa que debido a que los discípulos pertenecían al Señor, el Señor pudo ser expresado y glorificado. Luego el versículo 11 empieza diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Oh, hermano, es difícil hoy leer estas palabras. Imagínense, los discípulos no entendieron estas palabras. Ellos solo entendieron la primera parte, es decir, que el Señor había salido del Padre. Pero el Señor está diciendo, y ya no estoy en el mundo. ¿Pero cómo? Y se estaba hablando allí. Este versículo concluye al decir, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno, así como nosotros. El nombre de Dios, o el nombre que Dios le dio al Señor, también es otro asunto de mucha importancia, el nombre. El Señor le pidió a los que pertenecían a Él, el Señor le pidió que los que pertenecían a Él fuesen guardados por Dios en el nombre que Dios le había dado, a fin de que pudieran ser uno, así como el Dios Trino es uno. Los versículos del 12 al 16, allí podemos leer, comenzamos en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Otra versión dice, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Algunas versiones ponen Judas Iscariote, más para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno, dice otra versión. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el versículo 14, comenzando allí, la expresión yo les he dado tu palabra, es otro asunto también de mucha importancia. Ya vimos la importancia del nombre, de la gloria. Aquí estamos hablando de tu palabra. La gloria, la vida, el nombre y la palabra son 4 asuntos verdaderamente importantes y cruciales. La gloria de Dios, la vida eterna, el nombre de Dios y la palabra de Dios hacen que los creyentes sean uno entre ellos mismos en Dios y también sean uno con Dios. Los versículos 17 al 20, allí podemos leer, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos. Estos, o no ruego solamente por estos, ese estos se refiere a los discípulos que estaban con el Señor en aquel momento, en aquel tiempo, mientras que los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos se refiere a todos los que creerían en el Señor por medio del evangelio predicado por los discípulos a través de los siglos. Esto incluye a todos los que seríamos salvos a través de los tiempos y en todo lugar. Por consiguiente, el Señor aquí está orando por todos los que han de ser salvos y le pertenecen a Él. El versículo 21 dice a continuación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Preguntamos, amados, ¿cómo podrían los discípulos estar en nosotros, como dice ahí en la oración? Es decir, en el Señor y en el Padre. Fue hecho posible al darles el Señor la vida eterna del Padre, al manifestarles el nombre del Padre, al darles a conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, y al recibirla a ellos, y también al darles la gloria que Dios le había dado. Por medio de estas 4 cosas, repetimos, la vida eterna, el nombre de Dios, la palabra de Dios
y la gloria de Dios. Todos los que creen en el Señor han sido introducidos en Dios y serán introducidos crecientemente de esa manera. Por medio de la vida eterna es que la vida del Dios mismo, o sea, la vida eterna, que es la vida de Dios mismo, experimentamos una unión con Dios. Al tener más y más de la vida de Dios, más y más nos vamos fundiendo con Dios. Por medio del nombre de Dios, como la explicación de Dios, podemos conocer a Dios. Al conocer el nombre conocemos la persona, podemos conocer a Dios o podemos conocer la clase de Dios que Él es. Por medio de la palabra de Dios somos separados, apartados del mundo. Esa es la función que la palabra hace en el interior. Por medio de la gloria de Dios somos plenamente introducidos en Dios. Cuando estamos plenamente en Dios, eso es gloria. Amados, que el Señor nos ayude a ver y a poner atención a estos 4 asuntos. La vida de Dios nos lleva a experimentar una unión con Dios. Más vida de Dios, nos vamos fundiendo en Dios. El nombre de Dios nos da a conocer a Dios. La palabra de Dios nos va separando del mundo. Y la gloria de Dios nos va introduciendo plenamente en Dios. Estos 4 asuntos no solo permiten que los que le pertenecemos al Señor experimentemos o vayamos rumbo a experimentar esa unidad absoluta, sino que también nos va introduciendo completamente en el Dios Trino. Revisemos de nuevo estos 4 asuntos. La vida eterna, el nombre de Dios, la palabra de Dios y la gloria de Dios. Recordemos que todos los que pertenecemos al Señor tenemos la vida eterna de Dios, la vida soy. Es por eso por lo que podemos tener comunión unos con otros. Como leemos en 1 de Juan 1, 2 y 3. Os anunciamos la vida eterna, leemos allí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué tenemos en común? La vida eterna. Es la vida eterna. En la vida eterna existe algo que se llama comunión. Cuando la vida eterna entra en usted y entra en mí, en todos los que pertenecemos al Señor, nos introduce a todos en esa comunión, en esa común unión. Por otra parte, el nombre de Dios nos permite conocer la clase de Dios que es Él. Acuérdese, el nombre es la persona. Detrás del nombre está la persona. Cuanto más usted conoce a Dios, más unión experimenta con los hijos de Dios. Además, la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, la realidad de Dios, nos va separando del mundo. Cuanto más usted conoce la palabra de Dios y más ella está operando en el interior y usted entiende más esa palabra de Dios y comprende la verdad, la realidad de Dios, más sale del mundo y más separación va a existir entre usted y las personas del mundo. Pero cuanto más alguien entiende la palabra de Dios y recibe el hablar de Dios, más clara se hace la línea que lo separa del mundo. Más fácilmente podrá estar atento a no ser formado o conformado con el mundo. En cambio, amados, si usted se entremezcla con el mundo, más se separa de los hijos de Dios. Cuanto más usted se entremezcla o se entremezcla con el mundo, más se dejará de dar forma. Y más difícil le resultará estar en armonía con los hijos de Dios, con los hermanos. Cuanta más separación hay entre usted y el mundo, más es atraído hacia los hijos de Dios y más está en armonía con ellos. Por último, tenemos también la gloria de Dios. Si usted está plenamente en Dios, en la gloria de Dios, será absolutamente uno con los hijos de Dios. En otras palabras, si cada uno de los que pertenecen al Señor viven en la comunión de la vida de Dios, conocen el nombre de Dios, conocen a Dios mismo, reciben la palabra de Dios y aprenden a vivir en la gloria de Dios, esto significa que todos estamos viviendo en Dios. En este caso, ¿cree usted que es posible que no haya unidad entre nosotros? Es imposible. En cambio, si usted y yo vivimos en la comunión de la vida, si no vivimos, en la comunión de la vida, y ni tenemos conocimiento detallado de Dios, ni recibimos lo suficiente de la palabra de Dios, y en vez de ello vivimos entremezclados con el mundo, y así tampoco vivimos en Dios ni en la gloria de Dios, ¿cómo podemos ser uno? Si somos personas de esta índole, indudablemente estaremos aislados y separados de los santos. ¿Qué es lo que nos aísla? El mundo nos aísla. No conocer a Dios nos aísla.
Y el yo también nos aísla. Estas diferentes cosas nos aíslan y nos impiden que Dios nos edifique. Por ejemplo, supongamos que usted está haciendo un edificio, lo quiere hacer de concreto puro, pero si la arena y la grava o la piedra que usted usa no son bien lavadas, no están bien lavadas, cuando usted mezcla el concreto con todas esas cosas, no va a ser sólido, habrá muchas impurezas allí. De la misma manera, si sobre nosotros aún están las manchas de las cosas del mundo o del yo, entonces no podremos mezclarnos con los hijos de Dios. Siempre habrá inconvenientes. Si tenemos toda esa clase de problemas, no podemos ser edificados juntamente con los hijos de Dios. Seguiremos, amados, revisando estos 4 puntos en el próximo audio. Gracias y paz del Señor.